Desde Mar del Plata, Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche, El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. medianoche, El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram, @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. De alguna manera, cada uno de nosotros, como aquí lo refleja, somos la obra de alguien o de algo en lo que hemos creído. ¿Qué significa esto? Usted sabe que en nuestro andar, y no estoy hablando precisamente de nuestro caminar en Cristo, porque hemos llegado a Cristo en una oportunidad. Yo llegué cuando tenía 29 años, ya hace algunos añitos, tal vez usted hace mucho el hecho que tuvo una vida anterior, digamos, a esta nueva vida que nos regaló el Señor. En esa vida anterior, la que estamos haciendo referencia, nosotros hemos tenido personas cercanas, personas que amamos o que respetamos, mentores, quienes nos han enseñado, quien nos ha conducido, depende la cultura que alcanzamos, depende, ¿verdad?, los estudios que realizamos, los ambientes donde nos movimos. Pero de algún modo, en nuestra vida hoy se refleja un poquito, ¿verdad?, hasta alcanzar el cambio profundo que hace el Señor en nuestra vida, se refleja por todo aquello que hemos recibido anteriormente en esa vieja vida, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos referencia al hecho de que somos la obra de alguien, mencionando justamente aquellos ejemplos que hemos tenido, nuestros padres, nuestros seres queridos, personas que amigos, amistades, no sé, en las cuales algo en que hemos creído y lo manifestamos en el diario vivir, ¿no es cierto? O sea, reflejamos la imagen y semejanza de lo que somos. Ahora, eso ocurrió antes de Cristo. La idea es que de Cristo en adelante esto se ha transformado. Y se ha transformado por la verdadera imagen y por la verdadera semejanza que debemos reflejar. No sé si yo me doy a entender. ¿Amén? O sea, fíjese que hay ejemplos que hemos tenido. No sé, a lo mejor a usted le dijeron, vos sos loco como tu padre. Amén.
O vos sos loca como tu madre, ¿verdad? Sos el fiel reflejo de tu hermano mayor. Si te veo, veo el tío, que era la oveja negra de la familia, bueno, y no sé cuántas otras cosas más. Y que a lo mejor son ciertas, no digamos que son mentiras, porque a lo mejor son ciertas, porque todo lo que nosotros respetamos, ¿verdad? Lo atraemos a nuestra vida. No solamente las cosas negativas, algunas cosas también positivas que se nos pudieron haber pegado en esa vieja vida. Ahora, en Cristo, fíjense, todos anhelamos de alguna manera un cambio o esperamos un cambio, que las cosas cambien estando en Cristo. Ahora, ¿por qué razón muchas veces las cosas no cambian en el Señor como quisiéramos que cambien? Y ahí está el gran interrogante, la pregunta del millón, y ahí decimos, ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué esto otro? Cuando en realidad nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos primeramente y tratar de conocer cuáles son los cambios que quiere realizar el Señor en nuestra vida. Esto es muy importante porque, fíjense, el que cambia una persona es el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿verdad? Y es más, nadie cambia por sí solo, sino que en la llegada y en el obrar del Espíritu Santo va siendo transformada la persona. Si no, tarde o temprano vuelve siempre al mismo, ¿no? Por algo la Biblia nos habla de ese perro que vuelve al mismo, uy, qué feo, ¿no? Al mismo vómito y vuelve a cometer los mismos errores. Pero el hecho es que muchas veces, cuando yo digo que nadie cambia, me dice, pastor, pero con esa fe, es que es una realidad que no podemos ocultar. Y no podemos ocultar. Es el Espíritu Santo el que trabaja en las vidas, es el Espíritu Santo el que produce reformas profundas en nosotros. Pero claro, al Espíritu Santo hay que dejarlo actuar. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo actúe, difícilmente haya cambios. Entonces, es muy importante que comprendamos que cuando llegamos a Cristo, a partir de allí hay una nueva vida. Muchos toman en cuenta su llegada a Cristo para dejar atrás su vieja vida y con todos sus errores, y está muy bien, porque dice que el Señor toma nuestros pecados, nos perdona y se olvida de ellos. Queda atrás una etapa, queda en el pasado, tenemos una nueva oportunidad. Ahora, esa nueva oportunidad no podemos vivirla de la misma manera que la vivíamos antes. Necesitamos seguir a Cristo, interpretar lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar y cómo es esta nueva vida. Fíjense, yo creo que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, eso es bien profundo. Es más, nosotros lo conocemos de memoria eso y a veces hasta lo recitamos y queda lindo, pero tomemos la dimensión, la real dimensión de esas palabras. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Cristo nos dejó un ejemplo. Cristo nos dejó un ejemplo. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. Vamos a Génesis 1:26 y veamos lo que nos dice exactamente. El primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, allí del arranque nomás. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree los peces del mar, las aves del cielo. Pero detengamos en la primera parte. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es la idea original. O sea, el hombre es llamado a esto, a llegar a esta estatura, ¿verdad? Volvamos a las imágenes ahora, por favor. Miren, gloria a Dios. Fíjense, la segunda imagen que tenemos aquí, a ver de qué nos está hablando justamente. Fíjense, la imagen o semejanza, ¿no? La imagen o semejanza, hay varios pasajes en la Biblia que nos dejan ver, así conmigo la Biblia muchas veces me dice y la Biblia me deja ver. A ver. Me deja ver, no producto de mi imaginación, sino que yo tengo que interpretar lo que la Biblia me deja ver, a través de la guía del Espíritu Santo. Hay varios pasajes que nos dejan ver que debemos ser transformados porque la imagen que tomó el hombre es la imagen de uno terrenal. Veamos lo que dice 1 Corintios 15:48. A ver qué nos dice Pablo con respecto a esto. No olvidemos que 1 Corintios es una de las cartas que Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, le escribió a la iglesia. Dice, ¿cuál el terrenal?
tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a verlo en TLA, traducción en lenguaje actual, estos 2 versículos. Dice, todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Esto es aplicable al momento de la transformación cuando nosotros pasemos a la vida eterna. Ahora, lo importante también, y que destacamos aquí, es que hay una imagen que se traslada, terrenal y una celestial. No nos olvidemos que venimos a Cristo y venimos a cambiar a Cristo. Sino, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros estamos hoy en el Señor? Si nosotros llevamos la misma vida que antes, las mismas costumbres, las mismas mañas, o sea, ¿dónde está la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Yo tengo que reflejar una diferencia. Y esa diferencia, ¿dónde tomo el ejemplo, el modelo? Justamente en Cristo, en el Señor. Entonces, nosotros tenemos la imagen de Adán y la imagen de uno terrenal, y necesitamos adquirir la imagen de uno celestial. Veamos la próxima imagen, por favor. Mirá, gloria a Dios. La Biblia dice que el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento para que no alcanzaran los hombres a comprender qué era llevar la imagen del invisible. Vamos a la carga de vuelta. Hay un Dios con minúscula, hay un Dios con mayúscula. Comprendemos la diferencia, ¿verdad? Bueno, ese Dios con minúscula cegó el entendimiento. ¿Cómo? Esto es bien tremendo, ¿no? A medida que nosotros fuimos desarrollando nuestra vida lejos de Cristo, en distintos ambientes, obviamente, en distintas experiencias, etcétera, etcétera, todo eso fue contribuyendo para que nuestro entendimiento espiritual se vaya, no crezca, no se desarrolle. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender algo que es espiritual cuando el enemigo cegó ese entendimiento? Y lo fue cegando a través de experiencias, a través de ideas. Fíjense que nosotros de alguna manera hemos sido producto de lo que pensamos. Cada uno fue adquiriendo una personalidad conforme a las experiencias que tuvo, a las enseñanzas que recibió, el ambiente donde se movió. Entonces, hoy la cosa cambió. Ahora, la cosa cambió, ¿por qué? Porque tenemos otro mentor, ya no tenemos, ¿no?, unos ejemplos de este mundo o ejemplos terrenales, sino que tenemos el ejemplo de Cristo. Nos movemos en otro ambiente, ya hemos podido salir de las garras del enemigo. Entonces, ¿por qué razón nosotros pensamos que a esa vida que trajimos hasta el día que aceptamos a Cristo le vamos a agregar el Evangelio y nos va a ir mejor? No, tenemos que entender de que todo cambia estando en el Señor, no es lo mismo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:4. Veamos este versículo. Mire, la segunda carta que Pablo le escribe a los de Corintios. Aleluya. Dice, gloria a Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, usted y yo nos pasamos un buen tiempo con el entendimiento cegado, con los ojos cegados, sin entendimiento, creyendo que sabíamos algo. Entonces, en una oportunidad Cristo le habló a los religiosos de aquellos días y los llamó esclavos. Y le dijo, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Sin embargo, ellos eran esclavos del pecado. Lo mismo que nosotros. Al ser esclavos del pecado, el entendimiento se cega y se cierran los ojos del entendimiento
la incredulidad avanza, no podemos desarrollar la fe y obviamente que la fe se empieza a ser canalizada por otro lado. Y vos y yo a lo mejor tuvimos actitudes de fe, ¿no? Pero canalizadas en sentido equivocado, no hacia Cristo y hacia sus enseñanzas, sino a lo que la tradición nos enseñaba, a la idolatría nos ofrecía, etcétera, etcétera. Volvamos a las imágenes, por favor. Mire, gloria a Dios, Él está aquí. Gracias, Jesús. Fíjense, los responsables de la transformación. Hay responsables, hay una parte que tiene que hacer el Señor, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Mire, la parte del hombre. Por un lado, el hombre debe hacer su papel y esto comienza en su forma de pensar. Romanos 12:2 habla de la transformación de nuestra mente, ¿no? Esta es la parte del hombre en la transformación. Él tiene que cambiar sus pensamientos. No pensar con la imagen del terrenal, sino la del celestial. Y esto es una materia a aprobar en nuestro camino. Porque cambiar el pensamiento, gloria a Dios. Fíjense, todo comienza con un pensamiento. Cada acción que yo voy a llevar adelante, primero la pensé. Cada palabra que digo, a veces hablamos sin pensar, ¿no? Pero digamos que la mayor parte de las veces nosotros hablamos lo que pensamos. Pero el cambio es profundo. No lo podemos lograr haciendo un estudio. No lo podemos lograr de la noche a la mañana. Necesitamos darle intervención al Espíritu Santo. Bueno, pero con el tiempo, ese es el peligro. Con el tiempo puedo cambiar. Es que con el tiempo se puede hacer muchas cosas. El tiempo dicen que todo lo cura, el tiempo cambia las cosas, uno se va acostumbrando, pero no es la idea del Señor. No. Es a través del Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, que la transformación se hace realidad. Cuando yo entiendo que hay otra imagen. Fíjense que, no sé, de repente el que juega al fútbol tiene su ídolo predilecto e intenta imitarlo de alguna manera, ¿verdad? A alguien exitoso en esta vida, a lo mejor, de repente vos lo tomás como ejemplo para seguir su camino. A alguien que le fue bien en algo, bueno, vamos a seguir por ahí, si a este le fue bien, a mí también me va a tener que ir bien. Bueno, esa es la manera en que nos movimos siempre. En Cristo, la cosa es completamente distinta. Hay una obra sobrenatural porque tenemos un Dios sobrenatural. Pero no es mágico, es sobrenatural. Es milagroso, pero no es mágico. No es una varita mágica que nos toca y ¡plin! Ya está. No, se obra a través del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, usted y yo lo sabemos muy bien, nos los han enseñado, lo hemos enseñado, lo hemos compartido. ¿Qué cosa? Que el Espíritu Santo es un caballero. Ahora, ¿qué significa que sea un caballero? Significa que Él jamás va a abordarnos a la fuerza, de ninguna manera. O sea, a donde le den lugar, Él va a actuar. No le damos lugar, Él no va a actuar. No porque no pueda, Él es así, cambia toda la realidad, pero nos dio un libre albedrío en donde nosotros somos los que decidimos. Entonces hay una parte en esta transformación, en una responsabilidad que es nuestra, que es del hombre, ¿verdad? Ahora mire la parte de Dios. La parte de Dios es la que opera en nosotros por medio de su Espíritu para cumplir lo que predestinó. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque vamos a Romanos 8:29 primero. Mire, esto tenemos que saberlo. Porque sabiendo esto ya cambia muchas cosas, sobre todo nuestra manera de ver la situación. Dice en el versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo la primera vez que abordé este pasaje, dije, bueno, claro, los que antes conoció. Y sí, el Señor sabía que yo iba a llevar sus caminos,
me conoció y cuando me conoció me predestinó para que yo fuera su siervo, para que yo fuera su servidor, para que yo fuera un instrumento suyo, bárbaro. Pero después entendemos que dice que la suma de toda la palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, si nosotros unimos, por ejemplo, un solo versículo más en donde le habla el Señor a Jeremías, en donde le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Entonces, a los que antes conoció, ¿hará acepción de personas? No, son distintos propósitos. Jeremías lo llamó con un propósito, a nosotros nos llama con otro. Ahora, sin ánimo de compararnos con Jeremías de ninguna manera, pero fíjense que no hace excepción de personas. El Señor tiene un propósito en su vida, lo mismo que tuvo en Jeremías. Si a Jeremías lo conocieron antes, a nosotros también nos tuvo que haber conocido. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, creo que si no me equivoco, a partir del versículo 44 en adelante, nos vamos a encontrar que allí dice que vamos a buscarlo así. A ver, gloria a Dios, busquémoslo. Capítulo 6 de San Juan. A ver, el 44, 46, vamos a pasar por el 44. Acá, 44, mire. Mire lo que dice acá. Prestemos mucha atención a este versículo. Ninguno, ¿cuántos son ninguno? Ninguno puede venir a mí si letras en rojo, habla Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces fíjese que acá la cosa se pone buena porque es interesante. ¿Cuál es el único camino al Padre? Cristo. Pero acá dice, ¿no? Ninguno puede venir a Cristo si el Padre no te envía. Ahí. Versículo 45. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó tiempo pasado al Padre y aprendió tiempo pasado de Él, viene a mí. ¿Cómo que vamos a Él porque aprendimos? ¿A dónde aprendimos de Él? ¿Dónde está esa escuela? Entonces ahí nosotros tenemos que entender que el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Cuando llegamos a esta tierra, en el vientre de nuestra mamá, se nos proporcionó un alma y un cuerpo. En el alma están las emociones, los sentimientos. Allí en el vientre de mamá se va gestando y se va desarrollando justamente nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero el espíritu lo crea Dios, porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces, en nuestra calidad de espíritu, no como ser tripartito hoy, sino en nuestra calidad de espíritu, nosotros estuvimos con el Padre. Y el Padre nos ha enviado, y el que Él envía, y aquel que aprendió de Él, llega a Cristo. Ahora, entonces, de esta manera volvamos a la imagen nuestra, la que está aquí, la imagen de referencia, en donde dice algo muy importante, gloria a Dios. La predestinación no es solamente una doctrina de uno que se le ocurrió, lo dice la Biblia, Entonces, fíjese, si la Biblia habla de que hemos sido predestinados con un propósito, obviamente, ¿cómo no lo vamos a nosotros a creer? Entonces, de algún modo, si hubo una predestinación en nuestra vida, si venimos del Padre, si pasamos por esta tierra y somos rociados con esa sangre preciosa y regresamos al Padre, luego de cumplir un propósito aquí sobre esta tierra, tenemos que entender de que hemos vivido una etapa de nuestro peregrinaje sobre esta tierra, lejos del Señor, y estando lejos del Señor vivimos una vida que nada nos dejó y que no tiene ningún sentido volver a ella. La bendición está en descubrir la nueva vida. La bendición está en descubrir la nueva vida que según la Biblia dice que está escondida en Cristo. Esto es tremendo, hermano, y esto es una bendición poder nosotros descubrir lo que el Señor tiene para nosotros.
En la medida que comprendamos estas cosas, se inicia en la vida del creyente la transformación a su imagen y semejanza. Volvemos a la próxima imagen. Miren, necesitamos comprender. Mire, el poder del Creador se manifiesta después de la palabra. ¿Qué dice Génesis? Y dijo Dios, sea la luz, y vino la luz. Entonces, mire que también declaró la palabra de lo que Él deseaba hacer. Y yo no vengo a hablarles de confesión positiva aquí, sino del poder de la palabra. Ay, ay, ay. Ese poder está en nosotros. Nosotros tenemos poder en la palabra. Nosotros podemos convertir algo, ¿no?, que no era lo que es. Y fíjense cuántas malas palabras nosotros decimos. Y no me estoy refiriendo al insulto. No. Porque puede ser que avancemos y dejemos de insultar. Pero no hago referencia a eso. Sino a palabras que nos ponen freno a nosotros mismos. No puedo. Yo no sé. Jamás lo voy a lograr, siempre lo mismo, o sea, montones de malas palabras que hasta a diario usamos, palabras que nos han dicho y que de alguna manera nos van sentenciando esas palabras allí en el pasado, que nos siguen acompañando. Entonces, espere, hay que detenerse y decir, no, basta, mis palabras tienen poder. Si yo sigo proclamando derrota, fracaso, dolor, desánimo, desaliento, eso mismo voy a cosechar. No estoy diciendo que neguemos una realidad, no. Pero no que le demos más importancia de la que realmente tiene, porque siempre que hay algo, el Señor, hay una prueba, allí está juntamente con Él la salida. El Señor siempre tiene un plan para que vos y yo podamos salir victoriosos de lo que nos toca vivir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, fíjense, nosotros podemos convertir lo que es en algo distinto. Por ejemplo, mire, aquí tenemos algunos ejemplos. Que se haga la paz en mi hogar. Lo podemos decir. Y así será. Muchas veces decimos, acá no hay nunca hay paz. Esto es un... Usted póngale lo que le diga. A ver. O no. O no pasa a mí solo. Pero por favor, que se haga la salud en mi cuerpo, y así será. Pero bueno, sabés que esto me tiene mal porque tengo esta enfermedad que no, me está atacando hace años y dale. Y cada vez nos hundimos más. Que se haga la vida abundante en mi vida, y así será. Que se haga el gozo en mi vida, y así será. Sin embargo, muchas veces nos van pasando situaciones que atentan a esa vida abundante, que atentan la salud, que atentan la paz y que atentan al gozo. Y nosotros empezamos a pronunciar palabras que reafirman todo lo contrario a esto. Y no nos damos cuenta. Entonces, no estoy hablando de confesión positiva, no, de ninguna manera. No estoy hablando de negar una realidad, pero estoy hablando de darle el valor que realmente tienen nuestras propias palabras. Ay, Dios mío, gloria. Vamos a avanzar a la próxima. Bien. Satanás ha tratado de que no lleguemos a este conocimiento, de la que veíamos en 2 Corintios 4:4. ¿Vamos de vuelta? Vamos a verlo de vuelta, para que no nos olvidemos. Segunda carta de Pablo a los de Corinto, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo trabaja y sigue trabajando para que esto no salga a la luz y no lo entendamos. Y muchas veces de esas situaciones nos salimos. Vamos a las imágenes otra vez, por favor. Mire, un satanista tiembla ante un creyente que sabe de ese resplandor, de la gloria del Señor, del respaldo de Dios. Mire, gloria, veíamos hace unos días atrás algo interesante, cómo hay tiempos que cambian. Tomamos el ejemplo de Moisés. Moisés, ¿qué le dijo al Señor? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Luego termina el tiempo de Moisés, viene el tiempo de Josué. ¿Y con Josué cómo fue la cosa? Yo estaré contigo
¿Dónde quiere que vaya? Entonces, fíjense que qué interesante es esto. Porque si yo no advierto que hubo un cambio de tiempo y que estoy viviendo no en los tiempos de la ley, sino en los tiempos de la gracia, si yo no advierto que este tiempo no es el tiempo en donde yo voy a seguir la nube, porque hubo un tiempo en donde la nube se movía, nosotros nos movíamos. Hubo un tiempo donde allí la columna de fuego se movía, nosotros nos movíamos. Pero en este tiempo el Señor va con nosotros. Y es importante porque las palabras que nosotros pronunciemos nos van a acompañar. Y si hablamos de derrota vamos a cosechar. Voy a repetir, no negar la realidad. Hay una realidad, sí, pero hay un poder que la puede cambiar. Amén. Gloria a Dios. Al diablo no le conviene que el creyente use de su poder creativo para cambiar las cosas. Pensemos en esto. Hemos sido hechos a imagen y semejanza. Lo que el Señor hizo fue crear con su palabra. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ellos, entonces tiene que funcionar el mismo principio. Con la palabra nuestra, esa palabra tiene un poder creativo. Voy a prosperar, voy a salir adelante. ¿A todo le va mal? A todo le va mal, pero a mí me va a ir bien. El dólar se fue a 500. Bueno, gloria a Dios, no importa. Gloria a Dios, yo no vivo por lo que el dólar diga. Amén. No, pues este es un año electoral, chao, sonamos hasta que no vengan las elecciones, no podemos hacer nada. Bueno, no podemos hacer nada, con Cristo sí podemos. Entonces hay que empezar a cambiar un poquito la prédica, porque si nosotros nos sumergimos, vuelvo a repetir, yo soy una persona que me gusta estar informado, no me gusta, ¿verdad?, estar en las nubes de Valencia. Me gustaría estar en Valencia, no en las nubes, pero no tenemos por qué estar desinformados, mirar para otro lado. No. Lo que no debemos hacer es dejar que todo eso nos termine afectando, de tal manera que nuestra prédica sea la misma que la de ellos. Vamos a avanzar otro poquito. Vivir a la imagen y semejanza de Dios es ser de aquellos que atraen su poder. Miren, hay dos clases de creyentes hoy día: los que piden que les fabriquen las cosas, las manifestaciones del poder de Dios, y los que las atraen. ¿Los atraen de dónde? De otro lugar, de otra región. Ay, qué lindo esto, gloria a Dios. Entonces, avancemos por favor a la próxima imagen. Miren, otra región es la palabra de Dios. Vamos a Josué 1:8, un instante. Veamos lo que se le dice aquí. Gloria a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué interesante, nunca se apartará el libro de la palabra. La palabra. Tener en cuenta la palabra del Señor. Y nosotros, hay una parte terrenal, hay una parte natural, ¿verdad? De repente, antes de salir miro el pronóstico. Bueno, antes de salir veo a ver si no hubo paro colectivo. Hay una parte terrenal, está bien, bárbaro, pero nosotros no somos de esta tierra, aunque estamos en esta tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, tiene instrucciones precisas para nosotros. Hay momentos en donde te va a decir actuar, hay momentos en donde te va a decir quédate quieto. Volvamos a las imágenes. Y hay una palabra que a nuestra vieja naturaleza la revienta. Mire, gloria a Dios. Obediencia. Ay. Y la obediencia es igual a bendiciones. Entonces, claro, gloria a Dios, caminar en obediencia es la llave para todo lo que necesitamos mientras estamos acá en la tierra. Dios mío, gloria a Dios. Caminar en obediencia. Ahora, pero nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, es sublevación pura. Gloria a Dios. No hay sujeción. No hay sujeción en la naturaleza del hombre. Entonces, es muy importante que ocurra un cambio en nosotros. Es muy importante.
y que nosotros nos neguemos esos cambios, obviamente. Vamos a avanzar un poquitito más. Tenemos que ser cuidadosos de no traer lo malo a nuestro ambiente, porque imagínense, si no aprendimos, o no queremos aprender, o nos cuesta traer lo bueno, pero vamos a traer lo malo. O sea, no es que decimos ya voy a aprender a traer lo bueno, mientras tanto vamos caminando. No, traemos lo malo, gloria a Dios. Fíjese, hay gente que puede llenar su casa de tinieblas y no se da cuenta. Dios mío, gloria a Dios. Hay gente que puede llenar su casa de pobreza y no se da cuenta. Hay gente que puede llenar su casa de dolor, de fracaso, maldiciones, cosas inmundas, qué sé yo, muchísimas cosas que el enemigo nos va ministrando y no nos vamos dando cuenta y nos vamos llenando. Ay, Dios mío, por favor. Entonces esto se da cuando no se tiene cuidado de lo que se va creando negativamente a través de la palabra negativa. Esa palabra que genera problemas. Hablar sin fe en la casa, hablar con negatividad, llamando las cosas como algo imposible, criticar, blasfemar, mentir, bueno, etcétera, ¿no? Y entonces cuando nosotros hablamos de manera incorrecta, pongamos la palabra incorrecta, le damos lugar a que empiecen a transitar por nuestra vida muchas cosas que no van a parar su tránsito, van a ir y van a venir. Y muchas veces nos van a rodear. Y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, qué importante es esto. Claro, cuando uno va tomando conciencia de la profundidad de esto, lo primero que nos vamos a advertir es cuántas metidas de pata tuvimos y cuántas veces nosotros caímos en este error. Y ahí aparece el acusador. Entonces, fíjense que no podemos caer tampoco en ese error. Nosotros nos pudimos haber equivocado, bárbaro. Nosotros con el poder creativo de la palabra pudimos haber creado un montón de cosas negativas. Pero es tiempo de tomar la imagen del celestial. No seguir el ejemplo y la imagen del terrenal, sino que tiene que haber un cambio. Esto es muy importante. A mí me llamó mucho la atención la mamá de mi pastor, cuando obviamente no había ni miras que él llegue a Cristo, las cosas que le decía, ¿no? Vos vas a ser un siervo de Dios. Yo veo la gloria de Dios en tu vida. Vos vas a cambiar, vas a dejar de ser el mismo. Y el hijo se le reía. Amén. Pero llegó el momento, algo pasó, ¿no? Se hizo presente el que tenía que hacerse presente y las cosas cambiaron. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Todo aquello cobró vida. Esas palabras cobraron vida. Y hay palabras negativas. Usted se da cuenta que hay palabras negativas, ¿no? Palabras negativas que por ahí usted no se olvida jamás. Y siempre se acuerda, ¿no? Siempre se acuerda lo que le dijo fulano, mengano, tal día y pucha, mira, me parece que tiene razón. ¿Cómo puede ser? De vuelta otra vez me pasa lo mismo. Y te van acompañando y vos no te das cuenta. De repente vas recordando lo negativo para que se vaya acentuando en tu vida. Y tendría que ser todo lo contrario. A nosotros nos tendría que ir acompañando las palabras que el Señor nos da. Pero bueno, la palabra es para el ámbito de la iglesia, es para los momentos de oración, no sé, cuando leo la Biblia en mi casa. La palabra de Dios es para vivir. No es solamente para el momento del culto, el momento de oración. Es para vivir. Nosotros necesitamos ser guiados por la palabra. Es la palabra que nos tiene que guiar. Si no, estamos complicados aquí. Mire, avancemos un instante más, por favor. Los traficantes, aquellos que hacen y... ¿Por qué traficantes? Vamos a la imagen anterior porque no vimos esto. Fíjense, gloria a Dios. El tráfico de cosas malas es las idas y venidas de las cosas malas. Y quien conduce, ¿no?, todo ese tráfico, todo ese... ¿Quién se piensa usted que es? Gloria a Dios. Entonces, Dios mío, y esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo, porque a veces hay cosas que nos van acompañando, gloria a Dios. Y fíjense, yo le decía a tu hermano el otro día, yo cuando lo escucho en la radio, los chicos, son una bendición. Hay unas palabras que utiliza tu hermano, que digo, esas palabras no pueden ser tuyas, porque no coincide la edad que tenés con la edad de esas palabras. Digo, esas palabras vos las escuchaste de tu papi, las escuchó la abuela, andás a ver. Y nos van quedando, ¿no es cierto? Nos van quedando.
La vez pasada miraba una película con los chicos y había uno que utilizaba palabras y el otro decía esas palabras hace 35 años ya no se usan más y te van acompañando, ¿no? Entonces, claro, esas palabras que nos van acompañando, ¿de dónde salieron? Si no son nuestras. Y no, lo que pasa es que lo escuché tanto decir al abuelo hablar de eso que al final yo me acuerdo y lo repito. Y eso nos pasa. Bueno, lo mismo pasa con el enemigo. El enemigo nos va llenando de palabras negativas y nosotros lo vamos trasladando y no nos damos cuenta. Amén. Gloria. Tenemos que entender esto, por favor. Es muy importante. Es muy importante. Mire, yo recuerdo, vi un humorista cuando yo era chico que decía, qué suerte para la desgracia. ¿No es cierto? Y qué suerte, o sea, pensemos en esto. Qué suerte para la desgracia. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y que nosotros tomamos de manera risueña y bueno, y nos pasa algo negativo. Ay, qué suerte para la desgracia. Pero ¿qué estamos diciendo? O sea, estamos atrayendo la desgracia y no nos damos cuenta. Dios mío, por favor. Y bueno, hay cosas que todo no es malo. Y no, de repente había uno que decía pobre pero limpito. ¿Está mal? No. O sea, traemos lo bueno de la limpieza. Pero tenemos que darnos cuenta que hay cosas que son negativas. Mire, los traficantes. ¿Qué es un traficante? ¿Qué hay que comerse? Algo que introduce algo de un lugar puro, sano, o algo malo, algo que es de corrupción, ¿no es cierto? Y Satanás es especialista en ese tráfico de tiniebla. Él viene y te siembra, así como nosotros sembramos la semilla del Evangelio, sembramos la semilla de la palabra, Él viene y siembra la duda, siembra la discordia, si algo siembra, algo suelta. Amén. Si prende, prende, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, fíjense, Ezequiel 28 habla de él justamente, que es justamente uno que contrata, que hace contrataciones. Vamos a buscarlo. Ezequiel 28, 16. Mirá. Gloria a Dios. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí está hablando del enemigo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces fíjense cómo a Satanás lo echaron. ¿De dónde? De donde usted y yo vamos. Ay, Dios mío. Por eso que no quiere que nadie vaya. Porque ahí de ahí lo echaron. Volvamos a las imágenes, por favor, y avancemos un poquito. Mire, gloria a Dios. Vamos a la siguiente. En los días de Jesús, la referencia la tenemos en Mateo 21:12, ahora lo vamos a ver. Nosotros no tenemos que darle lugar a ese tráfico de cosas negativas, ¿no es cierto? No hablemos cosas que puedan dar lugar al tráfico de maldiciones. Ay, 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 gloria a Dios. Ojo con esto, por favor. Hay cosas, para parar el tráfico se necesita inspectores, ¿o no? ¿Amén? Necesitamos algunos zorros gris que estén ahí, ¿no? Haciendo lo suyo, gloria a Dios. ¿Y quiénes son esos? Ay, Dios mío, gloria a Dios. Tiene que ser alguien que tiene el carácter, el celo de lo bueno, de lo puro y de lo digno, para llamar a las cosas buenas y bendecirlas, detectar lo malo y desecharlo. Y si tenemos un buen ejemplo, lo tenemos en nuestro Señor aquí. Entonces tenemos que despertar en este tiempo, porque hay muchas situaciones que nos van abordando y nosotros mismos con nuestras propias palabras las vamos generando. Vos no cambias más, y no cambia más. Y primero le dijiste, no cambias más, y después le decís, tenés que cambiar. ¿No es cierto? Y el otro no cambia porque ya le estableciste la primera, o sea, no cambia. Y todo eso trae problemas y problemas. Volvamos a... Qué importante es esta, la próxima imagen. Mira, el Creador, el Señor, todo lo que hace, mira si es bueno. Vio que en la creación dice, miró Dios era bueno, y vio que era bueno en gran manera y demás. Dios hizo la luz, la supervisó, vio y vio que era bueno. Todo lo que Él hizo, hubo ¿qué? Una supervisación. Él lo vio, lo inspeccionó. Amén. Y vio que era bueno. Entonces, si Dios que es bueno lo hizo, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que hacer? Tenemos que examinar lo que pasa en el ambiente nuestro. Tenemos que examinarlo. Y Dios con la palabra creó.
nosotros que fuimos hechos imagen y semejanza de Él, con nuestra palabra creamos. Él vio que lo que creó era bueno. Ahora nosotros tenemos que echar un vistazo a ver qué es lo que estamos creando nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces lo que creamos no es bueno. Y no nos damos cuenta. Ay, Dios mío. Ahora fíjense, vivir en la imagen y semejanza de Dios es ser de lo que atrae lo verdadero, de lo que necesitamos. Y acá hay algo bien tremendo. Vamos a... Mire. ¿Por qué? ¿Cómo que no hay más? Seguí apretando el botón. Seguí apretando el botón, tiene que ver. ¿Cómo no va a ver? ¿Cómo no va a ver? Mire. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó acá? Entonces la culpa la tuve yo. Pero no importa. Vamos a quedarnos acá. Vivir a la imagen, a la semejanza de Dios, es ser de los que atraen lo verdadero. Cuando el Señor nos dice, en esto pensad, en todo lo que dice, lo que es verdadero. Entonces, fíjense, si dice el Señor que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, es porque tiene que haber algo que es falso. Algo que no es verdadero. Si no es verdadero, es falso. Es una imitación. Parece, pero no es. Entonces, en base a esto, cuando el Señor nos dice, en esto pensad, en todo lo que es verdadero, nos está dejando ver la Biblia. Que hay algo que no lo es, que hay algo que no es verdadero. Entonces, hay cosas que nosotros establecemos con nuestras palabras y decimos, esto es así. ¿Pero por qué lo establecemos? Porque así fuimos enseñados, porque ese es el ejemplo que tuvimos. ¿Y de dónde viene ese ejemplo? Entonces, hoy por hoy, nosotros también tenemos que tener un ejemplo, pero es el ejemplo del Señor. El ejemplo que nos traslada a las Escrituras. Mire, hay momentos en donde nosotros vamos guardando en el baúl de los recuerdos muchas imágenes, enseñanzas, palabras, que las vamos a trasladar en nuestros días. Y no nos corresponden, no nos corresponden. Fíjense, si nosotros nos mudásemos hoy, y bueno, tendríamos que irnos a vivir, no sé, a un país con otro idioma, imagínense que vamos a tener que aprender el idioma. Si no aprendemos el idioma no nos vamos a poder comunicar. Si no nos podemos comunicar, no nos vamos a poder desarrollar, ¿verdad? Lo mismo ocurre en este cambio de reino. Ay, cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, venga a tu reino, ¿qué le estamos diciendo? Hágase tu voluntad. ¿A dónde? En mi vida. En mi vida. Venga a tu reino. Venga el cambio en mi vida. Entonces, pero no es algo instantáneo, no es algo automático. Dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Toma la cruz. ¿Y qué es esto de la cruz? Veamos el ejemplo de él. Él agarró la cruz y no la soltó. Y llegó a la meta. Él tenía que cumplir con lo que le habían sido encomendado. Entonces, tome su cruz para nosotros. ¿Qué significa? Que se haga su voluntad en nosotros. Para que se haga su voluntad no se puede hacer la nuestra. Y para que no se haga la nuestra tiene que haber una rendición. Entonces esto es muy importante y ahí entra la obediencia, la sumisión. Entonces, pero nuestra idea o que la cultura nuestra nos trasladó es que alguien sumiso es un tonto, ¿verdad? No se puede ser un sometido. ¿Y por qué vamos a ser sometidos al pecado? ¿Por qué vamos a estar sumisos ante el enemigo y sus amenazas? ¿O no se dan cuenta que lejos de Cristo vivíamos allí? Entonces, hoy, el poderoso Dios de Israel es el que dirige nuestros pasos. ¿Cómo nosotros, frente a alguien que nos demostró un amor tan grande, nosotros no vamos a ser obedientes? Es ridículo, o sea, no entra en la razón. Todo depende de cómo lo miremos. Todo depende de cómo lo miremos. Pero entonces me dijo uno una vez, si todo está predestinado, entonces ¿qué sigue? Somos marionetas nosotros, Dios hace con nosotros. ¿Cómo marionetas? O sea, miren la idea equivocada, ¿no? La idea equivocada, la visión equivocada.
¿Cómo nos vamos a imaginar un Dios que va a utilizar una marioneta y después la va a tirar? De ninguna manera. ¿Cómo explicamos nosotros algo que realmente... Fíjense este caso. Judas. ¿Se salvó o se perdió? Se perdió. Bueno, gloria a Dios, se perdió. Ahora, dice el Señor, dijo Jesús, aquí están todos los que me diste, Señor. Lo único que se perdió es el hijo de perdición. Entonces, ¿cómo es la cosa? Resulta que a este lo crearon para que se pierda. Meditemos un instante. O sea, que Dios agarró, creó a Judas, lo envió sobre esta tierra para que vaya y se pierda un día y sea un traidor. No cierra con la naturaleza de nuestro Dios. Algo tuvo que haber ocurrido allí, ¿no es cierto? Querubín protector. Era el más bonito de todo, el más bello. Vivía entre piedras preciosas. ¿Quién fue? Luzbel, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice que se halló, se encontró en él iniquidad. Hubo una intervención de parte de las tinieblas. Y sabemos que las tinieblas con la luz no pueden estar juntas. Entonces, en base a esto, tocando el tema de Judas, por ejemplo, nos tenemos que irnos a lo que leíamos en Juan, capítulo 6. Evidentemente, si hay quienes aprendieron de él, también la Biblia nos está dejando ver que hay otros que no aprendieron de él. Vamos a vuelta. Capítulo 6, versículo de Juan, San Juan, 6:44, dije hoy. 45 estamos. A ver. Escritos están, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, o sea, veamos esto. Hay quienes oyeron y evidentemente hay algunos que no oyeron, pero no lo dice la Biblia, pero te lo deja ver, porque dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió, es porque lo oyó y aprendió, pero hay quienes no lo oyeron y no aprendieron, o lo oyeron y no quisieron aprender, no sé, pero el hecho es que evidentemente para que algo tuvo que haber ocurrido con Judas y con tantos otros, pero tomemos el ejemplo más a mano que tenemos. Algo tuvo que haber ocurrido en la, vamos a llamarlo, no sé si será correcto, pero para que más o menos lo entendamos, en la preexistencia. ¿Qué vendría a ser la preexistencia? Antes que existiéramos sobre esta tierra, aunque en realidad ya existíamos porque estábamos con el Señor, porque nosotros no somos un cuerpo con espíritu, somos espíritu con un cuerpo y con un alma. Ahora, dice que hay algunos que evidentemente no es que no hayan sido enseñados, sino que no oyeron ni aprendieron. Los que aprendieron van a Cristo. Los que no aprendieron, no. Ay. Entonces, fíjense que algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber pasado. Y este vino de allá siendo ya el hijo de perdición. Y frente a eso hay muchas voces que se levantan y dicen, no, eso es una herejía, eso es una locura. Bueno, pero ¿cómo explicamos esto entonces? ¿Cómo explicamos que el Señor un día se levante y dice, a este lo creo para perdición y a este lo creo para bendición? No, tiene que haber algo. Y ese algo no data de nuestro día aquí en la tierra, sino que es anterior. Por eso usted va a ver gente que capaz que no puede llegar a Cristo. Y no es que se le terminan las oportunidades. Hay gente que no llega a Cristo. ¿Cómo puede ser que hay gente que hasta maldice al Señor? Sí, pero ¿cómo puede ser una cosa tan tremenda, verdad? Y bueno, pero todo tiene que ver con lo que pasó antes. Ahora, lo importante, eso es un detalle que nosotros vemos para poder comprender ciertas cosas, pero lo importante es lo que pase hoy con nosotros aquí. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, hermano mío, tenemos que hablar fe. Y hablar fe no es hablar incoherencias o hablar tonterías como algunos creen. No, porque nosotros tenemos que ser equilibrados.
No estamos llamados a tener una proclama para que todo el mundo se burle. No, porque los hijos de Dios también tenemos que ser despiertos y sagaces, ¿no? Que es todo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos que ser mansos como la paloma? Pero también tenemos que usar de la astucia. Entonces no vamos a ser tan sonsos que siempre vamos a poner la cabeza para que se burlen de nosotros. No es así, no es así. Entonces, para que esto no ocurra, tenemos que acudir a nuestro defensor. Si nosotros nos defendemos siempre nosotros, muchas veces vamos a ser objeto de la burla. Pero si lo dejamos en las manos del Señor, la cosa cambia. Entonces, es muy importante ser gente observadora, que no nos vayamos de cabeza. Fíjense que nosotros tenemos el amén fácil. Ay, nomás mandamos el amén. ¿Y qué estamos haciendo diciendo amén? Lo estamos estableciendo como una realidad. Y si yo le vengo a contar un cuento acá y usted me dice amén, agarre la Biblia. O sea, lee la Biblia, sí, pero ¿qué está diciendo este hombre? A ver, bueno, vamos a ver qué dice. A ver, acá dice que está escrito en los profetas. Está escrito en los profetas. O sea, no es que se nos ocurrió a nosotros. Está escrito en la Biblia. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esto es impresionante. Pero pasa que esa es la teoría de la predestinación. Eso es lo que dice la Biblia. No es la teoría o la teología o la qué sé yo. Es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Y si dice la Biblia, yo lo creo. ¿Qué sé yo? A mí no me cuesta creer lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Y aunque te vengan a decir 10.000 que no, bueno, allá ellos, pero yo lo creo. Ahora, fíjense, es muy importante que nosotros a través del Espíritu Santo recibamos la guía a través de la palabra. Hechos a imagen y semejanza. Con la palabra creó. Nosotros con la palabra algo estamos creando. Y si no tenemos el mejor de los escenarios a nuestro alrededor, evidentemente no tendremos la mejor de las palabras. Y entonces, ¿cómo entonces? No es tiempo de bajar los brazos. Yo mejor me callo la boca, no digo más nada. No, es que cambiar la palabra. Hay que cambiar las palabras y hay que tener palabras de vida, porque las palabras son espíritu y vida, ¿verdad? Y dejar de tener palabras de muerte, palabras de fracaso. Esto es muy importante. Entonces, esto es algo que debemos tener muy en cuenta, porque si nos olvidamos de esto, ¿qué pasa? Volvemos otra vez a volver a cometer el mismo error. Y esto no podemos caer ahí. No, porque vos sos un desastre. Vos hacés este lío. Vos sos un estúpido. Perdón, no. Pero ¿no lo escuchó alguna vez? A veces nos podemos dirigir a nuestros propios hijos así, por la necedad que a veces tenemos, la falta de... ¿Cómo le vamos a decir a un hijo estúpido? Pero vos no sabés lo que es. Espera. Puede parecer, pero no quiere decir que yo se lo tenga que decir. A ver, pero si vos lo pensáis y no lo decís. Pero es que la guerra está acá. Nosotros vamos a tener muchos pensamientos que no se pueden convertir en palabras. No puede ser así. Porque hay pensamientos que esto es tremendo, Yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos era en un negocio, enfrente había un almacén, el Gallego Pepe. El Gallego Pepe, un hombre bueno, un hombre correcto, todo bien. Y teníamos unos vecinos jovencitos en la esquina, ¿no? Y yo era amigo del muchacho. Entonces, un día va la señora de este muchacho a comprar lo del Gallego Pepe, y el Gallego Pepe le dice: ¿vos sos lo que pareces? Y soltó eso. Pero se arrepintió al instante. ¿Cómo terminó la cosa? Bueno, imagínense. Apareció el vecino. ¿Qué te dijo? Uy, una pelea, un lío bárbaro. Se rompió todo por ahí. Bueno, ese bárbaro. Entonces, fíjense, el pensamiento, a ese pensamiento le puso palabras. Ahora, ¿quién es el Gallego Pepe para juzgar el aspecto de una mujer?
Nadie, no tiene ningún derecho a hacerlo. Pero el pensamiento puede venir. Entonces, a no todos los pensamientos le podemos poner palabras. Traducido sería, vamos a pensar antes de hablar. ¿No? O sea, vamos a pensar antes de hablar. Porque hay palabras que son complicadas. Esto es muy importante. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la Biblia, vamos conociendo la voluntad del Señor y vamos conociendo el lenguaje del Señor. La Biblia dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo nosotros nos dirigimos a nuestro papá y a nuestra mamá? Ay, ¿qué palabras le soltamos? Ay, Dios mío, por favor. Entonces, hermano, tenemos que ser sabios. Mira, yo le decía a un... Ay, Dios mío, acá me metí en lío. Yo le decía la vez pasada a una jovencita que le había echado el ojo a un jovencito, ¿no? Entonces le digo, mira, ¿vos querés conocerlo? Bueno, te voy a dar un detalle para que vos lo conozcas. Observa cómo trata a la mamá. Como trata a la mamá, te va a tratar a vos. No falla esa regla. No falla. Eso es para la jovencita. Y para el jovencito, observa cómo le habla a su papá. Y así te va a tratar a vos. No falla tampoco. Y si usted se quedó pensando en algunos ejemplos, se da cuenta que es así. Entonces, si vos fuiste una desacatada con tu papá, vas a ser una desacatada con tu marido. Gloria a Dios. Si vos fuiste con tu mamá, es lo mismo. Si tenés palabras ásperas para tu mamá, vas a tener palabras ásperas para tu esposa. Entonces, pero entonces, ¿se da cuenta que hay que cambiar las palabras? Hay que cambiar las palabras. Entonces, bueno, gloria a Dios. Pero, ¿y cómo sería la ecuación? ¿Cómo se cambiarían las palabras? Voy a empezar a hablarle a mi esposa de otra manera. No, habría que pedirle perdón a mamá primero. Y si le pedimos perdón, pero el perdón tenemos que humillarnos. Y bueno, y ahí está. Entonces, fíjese que el problema allí, frente a esto que estamos conversando, no se ponga nervioso. El problema es el ego ahí. El problema es el ego. El otro día veníamos con la camioneta por una calle, por acá en la ciudad, y vi un cartelito que dice, vendo mi ego. Gloria a Dios. Digo, qué bueno, vendo mi ego. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto valdrá, no es cierto? Nosotros tenemos que regalarlo. ¿Amén? Nosotros ni hay que sortearlo, hay que regalarlo el ego, Dios mío, por favor. Es muy importante. Entonces, fíjese que todo eso es parte de nuestra naturaleza. Todo eso es parte de nuestra naturaleza. Y tenemos que liberarnos de esto. Amén. Vayamos juntos un instante a Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Y cerramos con esto, así no lo canso más. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a Dios habla hoy. Mira esta versión. Dice, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, no está hablando de un velo natural, sino está hablando de una ceguera que la palabra del Señor y la unción del Espíritu nos arranca. Ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma. Vamos transformándonos. Hay una obra del Espíritu Santo. Y fíjense que una de las excusas que nosotros tenemos como creyentes es, y el Señor todavía no terminó la obra. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Pero el creyente no es como esos albañiles que empiezan, se van y no vienen más. O sea, él desea terminar el trabajo, ¿no? Entonces, transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria. Tener más de su gloria, ¿qué es? Es tener más de su naturaleza. Amén. Tener más de Él, llenarnos de Él. Y todo esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, la obra
la obra de parte del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, fíjense, cuando hay una persona educada, cuando hay una persona correcta, bien educadita y demás, y de repente, no sé, llega a un lugar donde, todos se van de boca, todo doble sentido. ¿Qué hace una persona así? Se va. O sea, llega un momento que se aparta, no. Bueno, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando llega y ve todo el bochinche, y ve todo el lío, y bueno, yo no tengo nada que hacer acá, porque Él viene a hacer una obra. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, ¿verdad? No entendemos un montón de otras cosas. Fuimos hechos imagen y semejanza. Y el enemigo trabaja a todo vapor todos los días para que cada vez estemos más lejos de esa imagen y esa semejanza. Y nosotros tenemos que despertar a esa realidad. ¿Y vos lo lograste? No. Y entonces, ¿por qué me enseñás a mí? Y porque si yo me callo van a hablar las piedras, dijo el Señor. O sea, es importante. Dice que la espada corta para acá y corta para allá. Entonces, es importante entenderlo. Nosotros, séme sincero, pastor, vos no te equivocás. ¿Y cómo no me voy a equivocar? Claro que sí. Ahora, ¿pero qué hago? ¿Cómo me equivoco? ¿Me quedo ahí y ya está? No, o sea, tengo que salir de alguna manera. Tengo que salir del error. ¿Y cómo voy a salir del error con mi propia fuerza? Si no me da la cabeza. ¿A vos te da la cabeza para entenderlo, Señor? No nos da la cabeza para entenderlo. Así no se lo entiende con la cabeza. Entonces yo puedo tener toda la unción, toda la información, pero necesito la unción del Espíritu, que es la que me va a llevar al entendimiento de las cosas. Entonces fíjense, cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la intervención, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjate, estamos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿tenés pellita? Gloria del Nuevo Testamento, sí. Así que todos nosotros confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo. Y somos transformados a esa misma imagen de gloria para gloria, como el Señor, el Espíritu. Ahora fíjense, confiadamente contemplamos la gloria del Señor como en un espejo. ¿Y qué vemos nosotros en el espejo? ¿Cuál sería el espejo? No estamos hablando del espejo natural. El espejo es la Biblia, el espejo es la palabra. Nosotros tenemos que reflejarnos ante la palabra. Y decimos, pero la palabra me habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Soy obediente yo? ¿Cómo me reflejo ahí en esa palabra? Y bueno, no. La Biblia me dice que tengo que cambiar mis pensamientos. ¿Los estoy cambiando o estoy ahí defendiendo lo indefendible? Amén. Reteniendo lo que tengo que soltar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo estoy haciendo? No lo hago. Y no lo hago. Y bueno, entonces ¿qué hago? Que no tengo que hacerlo. Porque el espejo me está mostrando. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. No exasperéis a tus hijos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. ¿Y lo hago o no lo hago? Me estoy reflejando en el espejo. Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Vamos al espejo y decimos, ay, qué desastre, mira la ojera que tengo. No, me maquillo un poco y me voy. No, la idea es que veamos la realidad y digamos, no, yo tengo que cambiar esta realidad. A ver si lo convenzo con Colosenses 3:10. Mire. Aleluya. Dijiste que terminaba, pastor. Sí. Espere. Revestido del nuevo hombre, el cual conforme al... El 3:9, entonces, 9 y 10. Leemos, a ver. No os mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, vuelto a vestir, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, etc., sino que Cristo es el todo y en todos. Ha comenzado un nuevo día
y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Sépase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren. Tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque